Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Estaba sentado en mi oficina tarde el viernes revisando varias solicitudes de candidatos que se habían enterado de que pronto habría una vacante en nuestro personal de oficina. Trabajaba como director regional para una empresa química que suministraba productos para el control de malezas, fertilizantes y productos para la retención de agua en el suelo. Nuestra existencia dependía de los agricultores para cultivar o alimentar lo que comíamos. En consonancia con la tendencia hacia la amigabilidad ecológica, nos convertimos en la primera empresa cuyos productos fueron declarados 100% ecológicos. 2 de mis empleadas de oficina dieron aviso de que se iban porque sus esposos habían recibido ascensos en el trabajo y como resultado, se mudaban. En los próximos 3 meses, comenzó la búsqueda frenética de un reemplazo lo más rápido posible. Nuestro equipo de ventas cubría 8 estados. Aquí, en el corazón del país sobrevolante, nuestro crecimiento en ventas este año ha superado significativamente las expectativas. Katie, mi asistente ejecutiva, pasó por mi oficina y dijo: Ed, los 8 han confirmado sus entrevistas para el lunes. Me estoy yendo, así que buenas noches. Cada jueves viajaba a uno de los estados de mi área de responsabilidad para una reunión de ventas de mediodía el viernes y luego regresaba a casa. Como resultado, los jueves por la noche se convirtieron en la noche de salida de mi esposa con sus amigas. Esto nos ha costado una buena suma en niñeras a lo largo de los años. Mis viajes semanales proporcionaban a nuestros representantes de ventas el contacto personal que necesitaban para ayudarlos con cuestiones laborales y su rendimiento. Esto ha dado grandes dividendos a lo largo de los años. En 8 años, no perdí a una sola persona y esto fue considerado un logro para la empresa. Acabo de regresar hoy a tiempo para revisar algunas cosas antes de irme a casa. La empresa había estado tratando de convencerme de renunciar a esta parte de mi trabajo durante varios años, pero encontré que el tiempo a solas me dio la oportunidad de reflexionar sobre las cosas a mi manera. Con una esposa que sabe todo y 3 hijos, el tiempo tranquilo que pasé tras el volante no tenía precio. Además, esto evitó que nuestro departamento tuviera que contratar a un gerente de ventas. Tenía la reputación de trabajar dentro de un presupuesto y quería mantenerlo así. Con todos nuestros hijos ahora en secundaria y preparatoria, y nuestra hija mayor, mi orgullo y alegría, lista para graduarse de preparatoria y comenzar sus estudios en la Universidad Estatal del Sureste de Missouri en otoño, las cosas pintaban bien para nuestra familia. Ella fue galardonada con una beca completa por parte de mi empleador. Mi hija menor acaba de cumplir 16 años y está trabajando duro para obtener su permiso de aprendizaje. Grace, mi esposa de 20 años, era asistente ejecutiva del fiscal de distrito y trabajó en ese puesto desde el año anterior al nacimiento de nuestra hija menor. Acababa de recibir una nueva oferta como abogada para el gobierno federal, y la aceptó. Los federales apreciaban su enfoque sin reservas. Sería una tontería rechazarlo, ya que era el doble del dinero que se suponía que comenzaría en 4 meses. Aún no podía entenderlo. Tenía más o menos mi edad pero nunca se casó. No lo sabía con certeza, pero a diferencia de los rumores, no creía que fuera gay. Cada segundo fin de semana del mes durante los últimos 15 años, mis 3 hijos han sido recogidos por mis padres para que mi esposa y yo tengamos tiempo de calidad juntos. Cuando comenzaron a hacer esto, mi esposa y yo estábamos en un cruce de caminos en nuestro matrimonio. Mis padres sentían que necesitábamos tiempo privado sin los niños alrededor. Debo admitir que este fue el mejor regalo que podrían habernos dado porque nos dio a mi esposa y a mí tiempo para reencontrarnos. Sin su acción, nos habríamos convertido en otra estadística de divorcio. Les quedaban alrededor de 3 meses antes de que tuviera que terminar, ya que Amy, mi hija mayor, iba a trabajar en la oficina de nuestro senador en Washington durante el verano antes de comenzar su maestría en ciencias políticas. Hace algún tiempo, mi padre compró a cada uno de nuestros 3 hijos un juego de ascendencia, lo que se calmó como una broma con mi permiso, y lo envió según sus instrucciones. Sabíamos que solo se encontraría una coincidencia si alguien relacionado con ellos enviaba su ADN al mismo programa. Mis hijos me hablaron de esto, y di mi consentimiento,
diciendo que todos tenemos parientes lejanos que no recordamos o no conocemos. Tal vez esto abra una nueva aventura para todos nosotros. Amy sugirió mantenerlo en secreto de su madre hasta que llegaran los resultados. Sabíamos que podía tomar hasta 5 o 6 meses obtener una respuesta. Nos dirigimos a Nashville este fin de semana para visitar el Gran Ole Opry y estaremos de vuelta en casa el domingo. Mi esposa fue quien planeó este viaje especial como una forma de crear otro recuerdo en el viaje de nuestra vida. Conocí a mi esposa Grace en mi último año de universidad en un partido de fútbol. No fui uno de los jugadores en el campo. Yo era uno de esos trabajadores invisibles que vendía comida sobrevalorada a los espectadores en las gradas. Ella era una de las hijas más jóvenes del entrenador médico, así que siempre tenía boletos gratis. Ella discutió con su compañero ese día debido a una tontería que uno de ellos tomó por el camino equivocado de la presión al impacto. Me encontré en el medio. Ella lo empujó y se apartó. No la vi moverse y me golpeó con todo su peso desde atrás. Caí, rodando por los escalones de concreto, mi bandeja de comida cayendo conmigo. Lo siguiente que recuerdo es que desperté en el hospital con la cabeza vendada. Según el médico, tuve 25 puntos de sutura debido a un corte en la frente. Supongo que Grace se sintió culpable porque vino todos los días para asegurarse de que estuviera bien. Ella conoció a toda mi familia antes de que yo comenzara a ver la luz nuevamente. Más tarde me dijeron que estuve en coma durante casi una semana debido a lesiones internas. A medida que la niebla alrededor de mi visión comenzaba a despejarse, vi frente a mí a una diosa desconocida. Al principio creí que había llegado a las puertas de la madre de Pearl y que ella era mi guía angelical. Luego mi novia se hizo visible como una luz junto a ella. Esmeralda no estaba contenta con la visión. Parada junto a ella, cerré los ojos y volví a dormir, rezando para que Esmeralda no estuviera allí cuando despertara y que fuera solo un sueño. Cuando desperté, el sueño todavía estaba allí, pero Esmeralda no estaba. Esmeralda decidió que necesitaba encontrar un nuevo amor a quien prestar atención. Dios escuchó mi oración. Grace se quedó a mi lado, sin pedir nada mientras lentamente volvía a la normalidad. Nunca se lo pregunté, pero comenzamos a salir juntos. Una cosa llevó a la otra en cuanto nos graduamos. Yo entré en ventas y ella consiguió su primer trabajo como asistente ejecutiva en uno de los eventos familiares. Su prima menor le preguntó por qué aún no se había casado, y ella dijo, porque Ed no me había propuesto. 3 meses después, me encontré en el altar viendo a la diosa caminar hacia mí. Medía 5 pies 8 pulgadas de altura, con cabello rubio largo, ojos profundos casi negros, y una figura que hacía que los hombres salivaran. Grace y yo nos casamos. Para el 5.º año de nuestro matrimonio, ambos habíamos llegado a un punto en el que estábamos listos para irnos. Hasta ahora, no podía entender por qué y cómo nos separaron. Hasta donde yo sabía, ella también. Acabamos de dejar los osos corderos en el camino a casa. Un restaurante para mí que vivía de su reputación, su mayor activo es lanzar sus enormes bollos por la habitación en el aire para que los clientes los atrapen. Porque el resto de su comida estaba pasada, asida y cocinada. Nos quedamos en esta trampa para turistas porque recordaba a la cocina casera de mi madre. ¿Necesito decir algo más? Por alguna razón, mi esposa apagó nuestro sistema de sonido cuando hizo esto. Significaba que tenía algo serio de lo que quería hablar. Saqué un grabador de voz del bolsillo de mi chaqueta y lo encendí. Este era un truco que usaba para conversaciones privadas cuando pensaba que podría querer verificar más tarde lo que decía. Ed, me preguntó mi esposa Grace, ¿alguna vez has pensado en engañarme? Mi primer pensamiento fue, ¿qué causó esto? Mi segundo, ¿por qué ella está preguntando esto? ¿Está ella engañando? ¿O sabe de alguien que está engañando? ¿Por qué cree ella que esto es lo suficientemente importante como para hablarlo ahora? Necesitaba despejar mi mente de preguntas antes de poder hablar. Grace, seamos honestos aquí, dije. Todos pensamos en engañar.
Sería mejor preguntar si actué sobre eso, y la respuesta sería no. ¿Por qué no?, preguntó Grace. Porque hice mis votos cuando nos casamos. Dije que significaban algo para mí y aún lo hacen, a pesar de las opiniones cambiantes de la sociedad, respondí. Grace, los votos matrimoniales ya no tienen el valor que una vez tuvieron. Creo que deberías dejarlos ir y pensar seriamente en encontrar un amante con quien seas compatible. Si te preocupa tu propia culpa, considera esto como mi permiso personal para que avances y tengas uno con mi bendición incondicional. Tener uno puede ayudarte a apreciar aún más nuestra relación y darte una comprensión más profunda de nosotros siendo nosotros. Así, puedes obtener libremente el valor y el placer total de la relación cuando encuentres a la mujer correcta que quieras. Desearía poder tener uno sin la carga de la culpa, dijo Grace. Tuve un problema con su nuevo punto de vista porque implicaba que usar a otras personas para nuestro placer y beneficio era aceptable para ella. Esto era inaceptable para mí. Esta era una faceta de ella que nunca había visto antes. Me hizo cambiar de opinión sobre las cosas de manera significativa. Contéstame esto, mi amada esposa, dije. ¿Por qué es tan importante para ti que tenga comunicación abierta con tu aprobación? ¿He hecho algo tan repugnante que quieras inventar una excusa para terminar nuestro matrimonio? Después de 5 minutos de silencio, volví a encender el sistema de sonido. La falta de respuesta hablaba por sí sola. Grace siempre tenía respuesta para todo. Ahora estaba en silencio. Me pregunté por qué. Ahora realmente creía que había alguna razón por la cual mi amada esposa quería que yo tuviera una aventura. Pero, ¿por qué? Independientemente de la razón, ahora creía firmemente que algo estaba seriamente mal en nuestras vidas. Sabía que tenía que descubrir qué era. Conduje durante aproximadamente 1 hora y ahora estábamos a unos 40 millas de casa cuando vi a mi esposa apagar el sonido de nuevo. Saqué el grabador de voz del bolsillo de mi chaqueta y lo encendí de nuevo. Lo siento, Ed, dijo Grace. Supongo que leí demasiadas novelas Harlequin. Estas ideas deben haber surgido de la nada. Con eso, volvió a encender nuestro sistema de sonido, decidida a que ese fuera el final del tema. El problema es que nuestros 3 hijos y yo sabíamos que ella odiaba esos libros porque eran los favoritos de su madre toda la vida. Los llamaba basura de remolque y pensaba que era mejor que eso. Cada vez que su madre le daba los últimos, Grace los llevaba a casa y los tiraba a la basura. Mientras conducía las últimas 40 millas, me di cuenta de que lo único que no sabía mucho era sobre sus noches de jueves con sus amigas. Simplemente no era lo suficientemente importante o serio como para preocuparme. En las raras ocasiones en que estaba en casa, ella estaba feliz de cambiar su horario para poder estar en casa conmigo también. Hasta hoy, no tenía razón para dudar de esas noches porque confiaba completamente en ella. El problema que tenía que enfrentar era que, debido a la conversación que acabábamos de tener, ahora tenía motivos para dudar de que se trataban las noches de jueves con sus amigas. ¿Iba a bares con sus amigas y tenía relaciones cuestionables como aventuras casuales? Sabía que para cuando llegara a casa, necesitaría descubrir qué estaba pasando durante sus noches de chicas. Estacionamos en nuestra entrada al mismo tiempo que nuestros hijos y mis padres lo hicieron. Después de entrar en la casa, serví un cóctel de centeno y cola a mis padres. Ellos me contaron lo que hicieron ellos y los niños durante el fin de semana. Para mis padres, el tiempo de calidad con sus nietos no tenía precio. Como decían, eran sus nietos quienes los ayudaban a mantenerse jóvenes y al día. Cada actividad estaba planeada según sus deseos, así que mis padres participaron en actividades culturales que nunca habían experimentado antes. Se quedaron unos minutos antes de irse a casa. Acompañé a ambos a su auto. Ed, preguntó mi padre en voz baja, ¿cuándo sería el mejor momento para ir a tu oficina mañana para una conversación privada? Tengo una entrevista de trabajo todo el día, dije. Digamos alrededor de las 3, sea cual sea el problema, estoy aquí para ti. El problema no es tu mamá y yo, susurró mi padre.
Este es un problema que involucra a tu esposa y a su hija menor. Sería mejor no decir nada más ya que tu esposa nos está mirando. De acuerdo, papá, puedo hacer esto. Pasaré después del trabajo y deberíamos terminar en media hora, dije lo suficientemente alto para que Grace pudiera oírlo a través de la ventana. Después de verlos partir, entré en la casa y tomé las llaves del auto. Luego agarré mi caja de herramientas y la arrojé al maletero de mi auto. Oye, cariño, dije. Necesito pasar por la casa de papá mañana después del trabajo y arreglar algo, así que quizás llegue un poco tarde. Te escuché desde la ventana, respondió Grace. No te preocupes. Mi padre llegó a tiempo con mi madre. Los guiaron a mi oficina. Después de sentarnos, esperamos a que uno de los empleados nos trajera café. Una vez que se sirvió, Katie cerró la puerta de mi oficina al salir. Ed, dijo mi padre, lamento mucho mi estúpida broma de enviar el ADN de nuestros nietos. Encontraron una coincidencia de ADN para April. Ella tiene una abuela paterna que la está buscando a ella y a sus descendientes. Con eso, sacó un formulario de Ancestry.com. Mostraba el nombre de la mujer y un número falso. Estaba devastado. Mi padre, al mirarme, se dio cuenta de lo duro que me golpeó. Papá, no creo que sea un error. Así que veamos qué podemos descubrir todos, dije. Usando el teléfono de mi oficina, llamé al número y activé las funciones de grabación y altavoz. Quería asegurarme de tener un registro permanente de la conversación. Después de 2 timbres, contestaron. Mi nombre es Edward Paul Adams y estoy buscando a la señora Beatrice Smith respecto a una coincidencia de ADN encontrada gracias a Ancestry.com, dije. ¿Puedo hablar con ella? Habla con ella, joven, dijo la mujer. ¿Cómo puedo ayudarte? Es un asunto complicado, dije. En resumen, acabo de descubrir que mi hija menor es tu nieta. ¿Estás hablando de April Marie Adams?, preguntó. Sí, exactamente de ella, respondí. Entonces tal vez conozcas a mi hijo al que me vi obligada a dar en adopción cuando tenía solo 15 años, dijo ella. Quizás si supiera su nombre. Dije. Fue adoptado por una familia con el apellido Barrow. Su nombre en ese momento era Luke Robert. La señora Smith dijo. Mi rostro se puso pálido. Mis padres tenían lágrimas en los ojos porque conocíamos ese nombre tan bien. Su comentario honesto y directo se convirtió en una pesadilla infernal para mí. Está vivo y bien, dije. Actualmente es el fiscal del distrito aquí en el condado de Cape Girardeau, Missouri. También es el jefe de mi esposa. Puedo decirte que nunca se casó y ahora creo que sé por qué. Es mi único hijo, dijo ella. Tengo cáncer de pulmón en etapa 4 y no me queda mucho tiempo de vida. ¿Permitirías que tu hija April me visite antes de que me vaya? Si no puedes pagarlo, estaré encantada de pagar el boleto. Me gustaría conocerla para entregarle tu herencia. Señor Smith, dadas las circunstancias, te permitiré hacer arreglos con mis padres ya que están a solo un estado de distancia de nosotros. Ellos la llevarán a una escapada especial este fin de semana para que puedan conocerse, dije. No creo que sea un viaje que dejaría que mi hija hiciera sola. ¿Hay algo más que te gustaría que hiciera? Obtén una declaración notariada autorizando a mi abogado a realizar una prueba de ADN, dijo la señora Smith, debido al valor de la herencia de April, él querrá asegurarse por sí mismo de que ella sea quien creemos que es antes de cambiar mi testamento. No hay problema. Pasaré esta llamada a mi papá, dije. Él puede discutir los detalles y obtener instrucciones sobre cómo llegar a ti. Me puse de pie y salí de mi oficina, entregándole a Katie mi grabadora de voz personal. Con la solicitud, convierte ambas conversaciones en este dispositivo y la llamada telefónica que aún estoy grabando en texto y haz que se notarice. Los necesitaré en este formato para el caso de divorcio en el juicio. ¿Quieres que prepare también el permiso para la prueba de ADN?, preguntó Katie. Katie era inteligente.
Recordó que cuando reproduje la cinta, tenía que escuchar en silencio. Al hacer esto en el pasado, muchos conflictos se resolvieron rápidamente. Sí, dije. Pero necesitamos mantener esto en secreto por unas semanas. Quiero averiguar qué estaba haciendo mi futura ex esposa los jueves por la noche. Entré en la oficina de mi asistente y le dije a David, necesito hablar contigo y con tu esposa lo antes posible. Voy a necesitar tu cooperación por un asunto personal. David me miró y se dio cuenta de inmediato de que se trataba de un asunto muy serio. Ella debería estar terminando su turno pronto, dijo David. Le enviaré un mensaje para que venga aquí. Regresé a mi oficina y discutimos los detalles usando la llave de repuesto de mi casa. Se suponía que empacarían algunas cosas para April y saldrían el próximo viernes. Tenía que recogerla en la escuela y llevarla a ellos a las 10 de la mañana. Estaba acompañando a mis padres hasta la puerta cuando llegó la esposa de David. Le dije que viniera a su oficina y que me uniría a ellos pronto. Gracias a las comunicaciones modernas, Katy ya tenía copias y transcripciones listas. Le di una copia a David y a Cheryl para que leyeran. Sugerí que primero leyeran la conversación entre mi esposa y yo. Le di a Katy el papel que mi padre me dio para hacer copias de lo que mi padre recibió para el archivo de mis abogados, que ahora estábamos creando, y le dije que me encontrara el mejor. Tanto Cheryl como David han conocido a mi esposa y a mí durante muchos años. Ambos tuvieron dificultades con lo que aprendieron hoy. Cheryl y Grace crecieron puerta a puerta. Aunque nunca habían sido cercanas, naturalmente sabían todo el uno del otro. Cheryl se sorprendió al descubrir la realidad que hasta ahora había permanecido desconocida. ¿Todavía crees que son amantes después de todos estos años?, preguntó Cheryl. ¿O fue una de esas situaciones en las que se metieron y luego se dieron cuenta de su error? No lo sé, pero necesitaré tu cooperación para averiguarlo, dije. Durante las próximas semanas, necesito que David use el carro de la empresa para viajar a las reuniones de ventas. Cheryl, necesitaré conducir tu auto porque nadie lo estará buscando. Eso significa que tendrás que conducir el auto de David. Notificaré a la sede corporativa. Estamos haciendo esto como parte de tu entrenamiento cruzado, David, así que temo que tendrás que hacer esto durante los próximos 3 meses. Vas a seguir a tu esposa el jueves por la noche y grabar todo lo que puedas, dijo David, porque tu esposa seguirá pensando que estás en tus viajes semanales. Mi instinto me dice que esto sigue ocurriendo, porque, ¿por qué mi esposa de repente me pediría tener una aventura con su bendición? Dije. Si Barrow no hubiera cambiado de trabajo, nada habría cambiado. Creo que Grace podría haber estado planeando mudarse con Luke Robert Barrow cuando él comenzó a trabajar en St. Louis. Si Grace puede probar que estoy teniendo una aventura, eso justificaría para ella solicitar el divorcio. Maldición, dijo Cheryl. Puedo ver que Grace podría hacer algo similar. Hoy en día en nuestra sociedad, es aceptable culpar a un oponente por algo que ya has hecho. Es una manera efectiva de desviar la atención de tu propio comportamiento. Ed, si encuentras evidencia alguno de estos jueves, dijo Cheryl, llámame y haré que el despachador llame a un par de policías para ella y su amante, diciendo que tú tuviste un accidente. Así puedo darte los detalles, un informe policial sobre el estado de su ropa o la falta de ella, y dónde estaban. Algunos policías estarían encantados de vengarse un poco del fiscal del distrito por algunas de sus acciones pasadas en su contra. Katy pasó y Dale Allen Britten dejó la oficina de la DAS hace 4 meses porque no podía seguir trabajando allí y comenzó su propia práctica. Le envié por fax todo lo que tenemos hasta ahora y está esperándote. Más te vale apurarte, Ed. Dale mis saludos y mis mejores deseos, dijo Cheryl. Y dile que todavía lo extrañamos. Salí por la puerta para encontrarme con el hombre que se dirigía a la Corte Suprema con el movimiento de derechos de las mujeres para Roe contra Wade. La forma en que él miraba la ley y cómo aplicarla dio un vuelco a todo. Se volvió más claro. Los problemas en nuestro matrimonio comenzaron inmediatamente después de que Grace comenzara a trabajar para Luke Barrow.
Esto fue alrededor del mismo tiempo en que me ascendieron a gerente de ventas y tuve que empezar mi horario de viaje de 24 horas para reuniones de ventas si aún tenían una aventura cada jueves por la noche. He sido su cornudo involuntario durante más de 15 años. Deben haberse reído de mí a mis espaldas. Ahora los costosos regalos de Navidad y cumpleaños de Luke tenían sentido para ella. Dale me estaba esperando. Cuando salí del coche, me enteré de que Cheryl lo había llamado sobre nuestros planes. Dale incluso me proporcionó la llave necesaria para acceder a la casa de Luke Barrow y el código para desactivar la alarma en caso de que estuviera instalada. Me entregó un trozo de papel con un número de teléfono. Este número, dijo, te llevará a aquellos que pueden proporcionar el servicio por una tarifa razonable. Hablé con ellos y están esperando tu llamada. Explicó que había crecido en las calles y aún tenía conexiones para organizar algunas cosas. Los códigos de acceso a la casa de Barrow, dijo, serían válidos hasta el final de la próxima semana. Y luego se le recordaría a Luke Barrow que cambiara su acceso. Iba a demandar a Barrow por pensión alimenticia desde el cumpleaños de April. Las cosas iban a volverse muy costosas para Luke Barrow. Según la ley estatal, no podía ser cancelada por declaración de bancarrota. Si Dale conseguía lo que quería, su antiguo jefe estaría arruinado antes de que acabara. Iba a demandar a mi esposa, Grace, por adulterio, negligencia matrimonial y fraude. Por pasar conscientemente a la hija de Luke Barrow como mía. Dale sugirió que transfiriéramos temporalmente mis derechos parentales a April a mis padres pendiente del resultado del juicio. Le pregunté por qué. Dale explicó que de esta manera, ellos no podrían decir que estabas usando a April en su contra. Sé que Luke se va a poner contra ti sucio y cruel. Te tratará igual que a todos los elementos inferiores, dándoles el castigo máximo por cosas pequeñas. A veces, la mejor defensa es un poderoso ataque. Me ofrecía usar mi tarjeta de débito para pagar por adelantado sus servicios, y él se negó, diciendo que mi esposa lo notaría inmediatamente y podría adivinar lo que estaba haciendo. Escríbeme un cheque y lo guardaré hasta que sean notificados. Tan pronto como salí, supe con certeza que todo lo que hizo se haría de manera que me diera una ventaja y tiempo para resolver las cosas. Katie, realmente encontré el mejor para mí. Después de irme, me di cuenta de que Dale tenía sus propias razones para tales acciones contra Luke Barrow. Tanto Grace como Luke pronto enfrentarán muchos problemas que ni siquiera sabían. Dale Britten acaba de crear su propia versión del juego de estafas. Firmé toda la documentación necesaria para que a partir del viernes, mis padres tuvieran derechos parentales sobre April y les di una copia. Después de que Dale y yo les explicamos toda la situación, estuvieron de acuerdo en que tenía sentido. Estaba esperando a Cheryl que llegara en su Ford Taurus del 2002. David salió en su primer viaje de negocios. Cheryl dejó su auto conmigo y se llevó el auto de David a casa. Mi hija mayor me informó que su madre no estaría en casa para cenar, ya que planeaba reunirse con sus amigos justo después del trabajo. Tan pronto como Cheryl llegó, hicimos el intercambio y puse mi maleta en el maletero. Cheryl dijo que el despachador y todos los chicos están informados. Solo necesito saber dónde, le dije. Dale dijo que lo llamara si todo iba según el plan para que él pudiera entregarles personalmente la citación. Me gustaría saber por qué Dale está tan ansioso por derribar a Luke Barrow a la venta. Es una cuestión de principio, dijo Cheryl. Luke tiene problemas para cumplir con sus palabras. Fue interesante ver a Grace y Luke irse en sus autos separados. Ambos fueron a Charlie's Bar and Grill y compartieron una cena de bistec. Luego cada uno tomó su propio camino. Yo simplemente conduje más cerca de la casa de Luke Barrow y esperé. Los amigos de Dale, ahora mi equipo, estaban listos para cualquier cosa. Estaba en una ubicación segura con vista directa a la casa de Luke. Grace llegó primero. Después de ingresar el código en la caja para desactivar la alarma, usó su llave para abrir la puerta. La filmamos lo suficiente como para verla entrar a la casa. 10 minutos después, llegó Luke.
Grace abrió la puerta para saludarlo. Su blusa estaba completamente desabotonada y no llevaba sostén. Sus senos estaban completamente expuestos. Luke abrazó a Grace y la besó apasionadamente. Mientras se besaban, noté que sus manos comenzaban a jugar con sus senos. Tan pronto como cerraron la puerta, dejé de grabar. 6 de las 8 habitaciones en la casa de Luke estaban equipadas con video y sonido. El hijo del vecino de Luke Barrow, que cumple una larga condena, aceptó que usáramos su casa como base. Todo lo grabado dentro de la casa de Barrow se transmitió en vivo a cualquier página de Facebook con la que estuvieran asociados. Descubrimos que tenían un equipo vigilando mi auto porque Grace creía que yo cedería a la tentación y empezaría a buscar un nuevo amor. Esa noche, mandé un mensaje a Cheryl para contarle lo que acababa de escuchar. Ella llamó a su esposo David para decirle que lo estaban vigilando. Como exmarine, tomó precauciones directas e intencionalmente sacó su auto de la carretera alrededor de las 10 p.m. Luego tuvo que llamar a una grúa para sacarlo. Llamó a su esposa para informarle del incidente. Ella me envió un mensaje. Le dije que todo estaba listo y le di la dirección. Mientras esperaba a que sucediera algo, me acerqué sigilosamente a la casa de los Barrow y saqué las válvulas de las llantas de todos sus autos porque no quería que tuvieran la oportunidad de empezar a limpiar el lío en el que se estaban metiendo. Los amantes no tenían a dónde ir por un largo tiempo. La policía llegó y golpeaba la puerta con las luces azules parpadeando, buscando a Grace Adams. Luke Barrow intentó negar que ella estuviera ahí hasta que los oficiales señalaron su auto en el camino de entrada. Grace finalmente salió a la puerta envuelta solo en una sábana. Señora Grace Adams, el auto de su esposo Edward Paul estuvo involucrado en un accidente de tráfico cerca de Little Rock, Arkansas. Sus padres sugirieron que verificáramos aquí cuando no pudimos encontrarla. Disfruté viendo cómo el rostro de Grace se volvía pálido. Los policías mintieron deliberadamente para causarles cierta incomodidad a ambos. Con eso, los policías subieron a su patrulla y se fueron, yo los seguí de cerca. Desde el momento en que llegó la policía hasta que se fueron, todo fue grabado y transmitido en vivo en Facebook. Teníamos evidencia de una relación extramarital y ahora los buenos ciudadanos de Cape lo sabían. Alrededor de la medianoche, mi hija mayor Amy llamó diciendo, «Papá, mamá todavía no ha llegado a casa y todas mis llamadas van a su contestador automático». Empiezo a preocuparme. No suele estar fuera a esta hora. ¿Qué debo hacer? Llama al celular de Luke Barrow y pídele que se lo dé a tu mamá, le dije, y le envié el número por mensaje. ¿Qué tiene que ver esto con su jefe?, preguntó Amy. Él ha sido su novio de los jueves por más de 16 años, le respondí. Colgué y le envié a Amy parte de un clip de Grace en una sábana hablando con la policía y Luke Barrow solo con sus pantalones de pijama usando un teléfono secreto. 10 minutos después, Amy llamó nuevamente y dijo que de repente el teléfono de mamá empezó a funcionar. Ella me llamó. Me dijo que estaba en Lower East Broadway con 4 llantas pinchadas. Sabía que estaba mintiendo y le dije que era imposible porque no estaba cerca de la casa de Luke Barrow. Ella dijo que decía la verdad. Así que le dije que había visto un clip de ella y su amante hablando con la policía. Ella preguntó qué clip y se lo envié. Mamá no pudo explicar por qué llevaba una sábana. No esperes que vuelva a casa por unas horas más, pero puedes hacerme un favor y abrir la puerta principal, le dije. Estaba bajando del auto cuando mi hija Amy me vio. Ella observó cómo sacaba mi maleta del maletero y caminaba hacia ella. Tan pronto como dejé la maleta, sonó mi teléfono móvil. Era Dale Allen Britten. Respondí y puse el altavoz. Ed, acabo de entregarles a ambos la citación justo en su casa, dijo Dale. Tu esposa y su amante ahora tienen prohibido acercarse a menos de 500 pies de ti o de cualquiera de tus hijos. Notificaré al departamento de policía de Cape antes de regresar a casa. Hazte un favor y no le hables en absoluto, añadió Dale, si aparece, incluso para recoger ropa, llama a la policía. ¿Entendido? Y así lo entendió mi hija mayor.
Gracias, dale. Amy, ve a abrir el garaje para que pueda meter el auto de Cheryl ahí, dije. Debería estar en Little Rock. Eso es lo que hicimos. Papá. Es por esto por lo que llegó la cerradura de la puerta a nosotros a eso de las 6 de la tarde para cambiar las cerraduras, preguntó Amy. Sí, fue una decisión de último minuto, respondí. Le pedí a Katie que la ordenara porque se hizo evidente que todo saldría según lo planeado. ¿Qué causó todo esto?, preguntó Amy. La prueba de ADN que tu abuelo envió a Ancestry.com, dije. Encontraron una coincidencia para April. Él me lo contó en el trabajo el lunes. Cuando contacté a esta mujer, resulta que el hijo de tu mamá es su hijo, a quien dio en adopción cuando solo tenía 15 años. La hija de Amy estaba impactada. La abracé fuertemente hasta que se calmó. Luego atenuamos las luces y nos fuimos a la cocina para hablar en voz baja. Encendí la grabadora y dejé que Amy escuchara la conversación entre su mamá y yo mientras conducíamos de regreso desde Nashville. Fue muy revelador escuchar las palabras de su mamá de sus propios labios. ¿Por qué mamá quería que tuvieras un amorío, papá?, preguntó Amy. Para disminuir los efectos del suyo propio si alguna vez se descubría, respondí. Es triste que su propuesta haya llevado a la verdad a salir a la luz. Hubo un golpe en la puerta ya que oficialmente no se suponía que estuviera en casa. Amy abrió. Era el policía que nos dijo que había detenido un taxi con Grace y le había dicho que estaría rompiendo la orden de alejamiento si seguía adelante. Mi hija mayor y yo discutimos todo esto durante el resto de la noche. Ambos acordamos que Grace debería ser escritora porque siempre tenía historias para contar sobre fiestas con sus amigas. Todavía no puedo creer que mamá haya tenido una aventura continua con el mismo hombre durante más de 16 años, dijo Amy. ¿Por qué no vimos esto? Eso fue fácil, dije. Ustedes eran pequeños niños. Yo era gerente de ventas y tenía que viajar a reuniones en diferentes estados cada semana debido a la confianza que tenemos como pareja. No vi razón para no bendecir a tu mamá con una noche semanal con sus amigas. Créeme, todos confiábamos en ella. Amy dijo. Eso es lo que nos hizo ciegos a lo que estaba pasando detrás de escena. Me quedé atónito. A menos que mi hija lo dijera, nunca lo habría visto. Fue ella quien explotó nuestra confianza en ella, lo que le permitió escapar del castigo durante tanto tiempo. Amy vio lágrimas llenando mis ojos y dijo, eso es lo que más duele. Esto no es una aventura ni una mentira, sino la realización de que deliberadamente usó nuestras creencias sobre ella como una herramienta para continuar la única relación que significaba algo para ella. Si tu madre hizo esto a alguien a quien amaba, dije, imagina lo que hará con nosotros cuando empiece a odiarnos. Por lo que tiene que pasar. Amy se levantó para hacernos una taza de café fresco a ambos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba comenzando el amanecer. Recibí una notificación de texto en mi teléfono celular. Es de tu madre. Ella quisiera poder hablar conmigo lo antes posible, dije. Dice que nuestra mayor tiene problemas en casa que necesitamos discutir antes de que regrese de mi viaje. ¿Cómo le vas a responder?, preguntó preocupada mi hija. No te preocupes. Sé feliz, Luke. Y todavía puedes reírte de ese gran tonto a mis espaldas, dije cuando lo escribí. Todavía puedes mudarte a St. Louis con Luke Barrow, que era tu plan desde el principio. Pero no con nuestros hijos. Amy me miró completamente sorprendida. Tu madre ya no me necesitaba, dije. Mi utilidad para ella ha terminado. Ella quería que tuviera una aventura para poder usarlo en mi contra en el tribunal de divorcios. Nunca pensó ni por un momento que después de todo este tiempo la atraparían. Debe haber sido muy doloroso para Amy escuchar las palabras que escribía su madre. No muchas personas son capaces de enfrentar la verdad. La mayoría llamará a la persona que reveló esto con todos los nombres viles conocidos porque la verdad real duele. Con el tiempo, lo aceptarán.
Me puse de pie y levanté a mi hija mientras ella empezaba a llorar de nuevo. La tranquilizamos cuando oímos a Eric y April moverse. Encendí el televisor voz 12 en la cocina para ver las noticias locales de la mañana. Como siempre, no pasó mucho tiempo antes de que bajáramos al desayuno para comenzar el día. Todos se sorprendieron de verme en casa. Todos estábamos sorprendidos de ver la imagen de mi esposa en la pantalla. Mi hijo subió el volumen por curiosidad. En ese momento, sentí pena por mis hijos porque él y Luke estaban discutiendo cuán estúpido y tonto era yo. Grace dijo sin rodeos, Dufes es tan idiota que no se da cuenta de todo lo que sucede a su alrededor. Luego, el reportero habló. No creo que estén riendo ahora, dijo. Después de 5 horas de transmisión en vivo, el comportamiento de los amantes de larga duración en Facebook, su plan para incriminar a Edward Adams para que ella pudiera divorciarse y quedarse con todo lo que tenía le salió mal. La siguiente escena mostró a Dale sirviéndoles a ambos con demandas. El reportero explicó por qué se presentaron las demandas. Alice corrió hacia mí y se sentó en mi regazo sollozando. Fue una forma infernal de que una joven de 16 años descubriera que su padre no era su padre biológico, sino el amante de larga data de su madre. Una vez que April se calmó, Amy me ayudó a explicar lo que había sucedido desde que su madre y yo comenzamos nuestro regreso desde Nashville. Llamé a su escuela y les di viernes y lunes libres para que pudieran ajustarse y lidiar con la mayoría de sus emociones. Estábamos a punto de empezar el desayuno cuando April dijo, «Papá, el jefe de policía va a hablar». Esto captó nuestra atención, así que subimos el volumen. Ahora se ha anunciado públicamente que Grace Adams y Luke Barrow, nuestro actual fiscal del distrito, están enfrentando una investigación criminal. Se formó un equipo especial de todo el país para dirigir la investigación. Pensé para mí mismo que cuando el comportamiento de una persona se convierte en conocimiento público, las masas no pueden aceptar públicamente lo que hacen en privado. La hipocresía domina nuestra sociedad. Todos los días después del desayuno y de limpiar, hice que mis 3 hijos se sentaran a la mesa. Les mostré a cada uno una copia de la carta que recibió mi padre. Luego dije, April, mis padres van a recogerte para llevarte a conocer a la madre de tu padre biológico. Ella está muriendo de cáncer y ha pedido verte. Hay una razón muy buena para ello, pero creo que es mejor que esa mujer te lo explique, a quien conocerás. En cuanto a mí, eres mi hija y siempre lo serás. Además, si tienes preguntas, pregúntales a tus abuelos. Amy, ¿ayudarás a tu hermana a empacar para el fin de semana mientras llamo a mis padres? Pregunté tan pronto como las chicas se fueron. Hijo mío, ¿cómo estás manejando todo? Papá, no puedo manejarlo, respondí. Estoy en una batalla constante, tratando de mantener la compostura. Recuerda, hijo, si alguna vez te sucede esto como padre, debes mantenerte fuerte por todos los demás en tu vida. Con estas palabras, llamé a mis padres y les expliqué dónde estaba. Dijeron que estarían allí lo antes posible. Una vez que terminaron de cargar su auto, todavía tenían 1 hora antes de que tuvieran que tomar el avión. No me di cuenta de que en ese momento la relación entre mi hijo y yo cambió para siempre, para bien. Los 3 vimos cómo la hija que crié se fue con mis padres para conocer a su abuela biológica por primera vez. Oren sobre todo lo demás que todo saldrá bien y que ella volverá sintiendo lo mismo por mí. La oficina del fiscal del distrito parecía un morgue. Grace Adams salió a comprar ropa nueva después de que remolcaran su coche y reemplazaran las válvulas de los 4 neumáticos. Luke Barrow leyó la demanda en su contra. Aunque no tenían una muestra directa de ADN, lo vincularon biológicamente de tal manera que no podía negar la paternidad. Ahora, todo el estado sabía la verdad sobre su relación y su larga aventura. Eso, junto con el hecho de que estaban ocultando la verdadera identidad de April Adams, se estaba convirtiendo en una pesadilla política. Por ley, el fraude se ha ampliado con el tiempo para incluir el no revelar todos los hechos relevantes sobre una situación. Dale los demandó a ambos conjuntamente en la Corte Civil por esto.
Cada vez parecía más evidente que habían estado engañando a su esposo Ed durante años como pareja. Cada abogado con el que habló dijo que Ed Adams y Dale Britton tendrían éxito. Los mismos abogados con los que aún estaba en contacto no querían saber nada al respecto. La mayoría de ellos ya habían oído hablar de lo que hizo la última vez como demandado. Se señaló que la mayoría de las defensas se basaban en la suposición de que se presentaría un cierto conjunto de hechos de tal manera que se pudieran impugnar con Dale cuando presentara argumentos en la corte. La mayoría no tenía defensa alguna para cuando terminó de revelar su comportamiento en Facebook y ambos admitieron claramente que estaban tratando de destruir a un hombre honesto para escapar con la mayor cantidad de sus activos. No significaría mucho, pero debido a su posición en la sociedad, era una noticia de primera plana. Grace acababa de salir de una tienda en la que había comprado durante años debido a la calidad y singularidad de las líneas de ropa. Lo último que esperaba era encontrarse con una mujer que le preguntaba si estaba loca porque tenía que saber que terminaría mal. Cuando Grace le preguntó de qué hablaba la mujer, ella respondió que, como lo expresó la mujer, había sido una estrella en Facebook durante al menos 5 horas. Regresó a la casa de Luke alrededor de la 1 de la tarde para descubrir que la empresa acababa de terminar una llamada a domicilio. Supusieron que ella era la dueña de la casa y sugirieron que ella y su esposo restablecieran todos los códigos de seguridad en la casa. Solo después de que se fueron se dio cuenta de que no le habían pedido que confirmara su presencia con una firma electrónica. Llamó a Luke y le preguntó quién quería asegurarse de que no pudiera tomar el nuevo puesto en San Luis. Cuando le preguntó por qué, ella le dijo lo que volvió. Luego comenzaron a sospechar que había más en ello que solo Ed protegiéndose a sí mismo porque ambos sabían que su nuevo trabajo era una asignación política del Estado profundo. Después de hacerse un café, se sentó y leyó la petición de divorcio. El primer golpe vino cuando se enteró de que sí eran sus propias palabras a su esposo las que despertaron sus sospechas. Su esposo se preguntó por qué le pedía que intencionalmente lastimara y usara a otra persona para su propia satisfacción personal, pero el hecho de que mamá y papá Adams lo informaran de la coincidencia de ADN de Ancestry.com lo llevó a descubrir la verdadera filiación de April, dándole una prueba irrefutable del hecho de que estaba en la aventura. Grace comenzó a darse cuenta de que Ed ahora debía saber que esto estaba sucediendo. Ed estuvo detrás de lo que sucedió anoche. Ed fue quien reveló los hechos ocultos de su vida. Justo cuando tomaba otro sorbo de café, sonó el timbre. Levantándose, caminó hacia la puerta principal y la abrió, revelando que era el vecino de al lado a quien a Luke no le gustaba. «Señor Primrose», dijo ella, «¿cómo puedo ayudar?». Él le entregó un sobre legal y dijo, «Ed, tu esposo usó mi casa como base de operaciones en tu contra y la de tu amante de largo plazo. Anoche. Con gusto lo dejé hacer esto porque Luke Barrow aseguró la sentencia máxima para mi hijo por el primer delito. Solo pensé que te gustaría saber que la información en el sobre que te di también será entregada por mensajero a todos los que conozco de tu lado de la familia. Esta tarde, Ed me pidió que te preguntara si todavía te estás riendo de él ahora». Lo vio irse con la sonrisa más grande en su rostro. Al regresar a la cocina, Grace abrió el sobre. Había fotografías adentro. Comenzaron con ella entrando a la casa de Luke con su llave. Luego lo encontró en la puerta cuando llegó a casa. Sus juegos sexuales en la sala de estar, imágenes de uno quitándose la ropa del otro. Todo estaba en las fotografías. Incluso como la policía los confrontó. El equipo de Ed fue profesional. La demora fue tan completa que ahora parecía como si estuviera trabajando con un grupo de oficiales de policía que querían venganza contra Luke por sus propias razones. Pero fue la última página impresa, firmada por su esposo, lo que lo decía todo. Si se hiciera público, crearía muchos problemas para los que no estaban preparados. Sus planes para obligar a su esposo a someterse a sus deseos se estaban desmoronando frente a sus ojos. La pregunta ahora es cómo minimizar el daño causado por Ed haciendo de esto un espectáculo público. Grace, supe el pasado domingo, cuando regresamos de Nashville, que estabas tratando de tenderme una trampa para que pudieras divorciarte de mí.
Desde entonces, he intentado entender qué hice para que tu amor por mí se convirtiera en odio puro. Ahora sé por qué. Veo que me culpas por lo que sentías que te faltaba en tu vida cuando solo teníamos 2 hijos. Creo que te sentías atrapada en tu matrimonio y querías volver a tu vida despreocupada y soltera. De lo contrario, no te habrías vuelto a él para redescubrir la vida individual. Al hacer esto, le permitiste alejarte de algo que odiabas durante unas pocas horas a la semana. Sé que la única razón por la que te quedaste casada con un hombre que odiabas y pensabas que estaba muerto era porque Luke no quería asumir la responsabilidad de criar a los hijos. Ni siquiera los nuestros. Considerando tu opinión sobre mí, nunca los dejarías solos conmigo. Tal nulidad. Tu orgullo no lo permitiría. Esto resultó en que vivieras una vida de mentiras deliberadas. Cada día que ambos eludían la responsabilidad, vuestro desprecio por quien y que soy yo crecía. Me convertí más y más en un tonto y un idiota a tus ojos. ¿Cuánto se rieron Luke y tú del cornudo desconocido? ¿Inspiraste su amor por ti humillándome o riéndote de mí? Lo que no puedo perdonar ni olvidar es el mensaje que tú y aquel a quien consideras tu verdadero esposo enviaron a nuestros hijos porque los afectará de por vida. Lo que aún no podía entender era cuánto se divirtieron Luke y tú jugando con las vidas de mí y nuestros hijos como si fuéramos nada más que piezas de ajedrez en un campo de juego. El reportero de Cabos 12 lo resumió bien cuando les preguntó a ambos si aún se reían del esposo de Grace Adams, Edward Adams. Ahora observé cómo Amy, Eric y April veían mientras tú y tu amante revelaban tus planes para mí a través de los medios públicos. Fue devastador ver a nuestros hijos mientras bromeabas y reías sobre lo fácil que sería engañar a ese estúpido tonto, al imbécil. No les pregunté cómo sería su relación contigo en el futuro. Hasta ahora, puedo decir honestamente que son inexistentes. El absoluto desprecio y la falta de consideración tuyos y de tu amante Luke me llevaron a esto. Al menos ambos sabemos que estás muy feliz porque me dejaste con la reputación de ser un miserable tonto por el resto de mi vida. Quizás puedan brindar por su victoria esta noche. Addie comenzó a temblar tanto que dejó caer el papel. Parecía una perra enojada, amargada, odiosa y cruel, indiferente. Lo único que le importaba era ella misma y la satisfacción de sus necesidades físicas. Luego, sus sollozos rompieron el silencio en la habitación. Ed era la única persona que conocía que podía destruir la reputación de alguien sin una condena directa. Cualquiera que lo leyera no podía discutir sus observaciones sobre lo que su comportamiento estaba diciendo. A sus ojos, todo lo que ella hizo fue para prolongar su estilo de vida, no por amor. Debería haberse dado cuenta de que Luke era quien insistió en que ella lo dejara a él y a los niños antes de que ella quedara embarazada de April. Este nuevo trabajo para Luke los obligó a acelerar sus planes a largo plazo. Originalmente iban a esperar hasta que April terminara la escuela, cuando sus verdaderos orígenes podrían revelarse sin consecuencias reales. Tenía razón hasta cierto punto porque ella no estaba riendo ahora. Él señaló efectivamente que era su propio comportamiento el que demostraba la verdad de sus palabras. Ed creía que su desprecio por quien y que era él era la razón por la que intentaban destruirlo por completo. Sin mencionar que era una declaración de guerra. Si iba a caer, los llevaría a ambos con él. Grace recogió la demanda de divorcio y continuó leyendo. Era realmente devastador. Uno de los litigios en su contra era de Frau Dewey. Por su ocultamiento de los verdaderos orígenes de April. Fue acusada de abandono emocional y psicológico, traición y difamación. Pero cuando miró la cantidad de daños por los que estaban demandando en el caso fraudulento, se sintió mal. Si ganaba, tanto Luke como ella estarían en la miseria durante mucho tiempo. Ed y su abogado argumentaron que ya no podían ser tratados como el tonto en el que creían que él era. El sábado fue un día loco para mis 2 mayores y para mí. Desde la mañana temprano hasta aproximadamente las 4 de la tarde, los familiares vinieron a vernos como familia. Los padres de Grace, 2 hermanos, una hermana y sus esposos vinieron a ofrecer su apoyo. Todos trajeron su plato favorito para que tuviéramos algo que comer.
Incluso mi hermano y mi hermana vinieron desde lejos para ver cómo estaba yo. Los tres estábamos envueltos en amor y apoyo de todos los que vinieron. Fue difícil entender cómo Grace pudo engañarlos durante tanto tiempo. Todos estuvieron de acuerdo en que lo que salió en las redes sociales era prueba de que ella intentaba destruirme por odio. Mi suegro y yo agarramos una cerveza fría y salimos al porche trasero por unos minutos. Edward, déjalo ir, dijo él. Cora está adentro para darte algo de privacidad y los mantendrá alejados hasta que te calmes. Se quedó conmigo hasta que pasó. Cora y yo planeamos cambiar nuestro testamento, dijo él. Lo que debería haber sido la parte de Grace se dividirá entre tus 3 hijos. Puede que sea nuestra hija, pero nunca la perdonaré por lo que se ha convertido. Acabábamos de terminar de vaciar la casa cuando papá llamó. April conoció a esa mujer, dijo mi padre. Definitivamente puedes ver cierto parecido familiar. Su reunión fue bien. La señora Smith se interesó por tu situación familiar y logró que April se abriera sobre sus sentimientos al respecto. Fue bueno verlo porque ella lo mantuvo para sí misma. El abogado tomó la muestra de sangre requerida y luego me llevó a una conversación privada, dijo mi padre. Me preguntó sobre Luke Barrow y le conté todo lo que sabíamos. Su verdadero padre está en prisión de por vida por matar al esposo de su amante. Luke habría recibido la herencia de su verdadera madre si April no hubiera aparecido en su vida. No te preocupes, papá, respondí. Dale Britten recibió una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 500 pies de nosotros. Fue un día ocupado aquí con muchos familiares de ambos lados que vinieron a ofrecer su apoyo. Nos alojaron en la finca de la señora Smith como sus invitados. Tu madre se sintió honrada de ser tratada tan majestuosamente, explicó papá. April está arriba con la señora Smith. Ambos la apreciamos. Su abogado dijo que no ha visto una sonrisa en el rostro de la anciana durante mucho tiempo. Espera, te daré el teléfono para que hables con tu mamá. Tuve la oportunidad de hablar con Beatrice a solas por un rato. Ella me preguntó qué tipo de hijo eras, así que hablé sobre tu vida, tratando de ser lo más abierto y honesto posible. Discutimos en detalle lo que sucedió la semana pasada. Ella me dijo que dejaba en sus manos decirle a April porque quería verla. Dijo que no había visto tanto respeto de un extraño en mucho tiempo, luego nos agradeció a todos por mostrarle cómo manejar una situación que involucraba su propiedad. Mi madre continuó, su plan es dejar todo en un fideicomiso a nombre de April, que administrarás hasta que cumpla 25 años. Envíame un mensaje cuando te vayas para asegurarme de estar en casa cuando la recojas. Pregunté antes de colgar. Le envié un mensaje a April diciéndole que todos la extrañamos y enviándole nuestro amor. Papá. Finalmente tuvimos tiempo para limpiar la casa antes de que David y Cheryl llegaran conmigo en el auto. Tuve que disculparme con ella por olvidar devolverlo. El jefe de policía ve una oportunidad para derribar a Luke Barrow, dijo Cheryl. Él y Dale trabajan juntos. Dale le dio algunas cosas cuestionables para investigar. El personal estaba deprimido y molesto cuando regresé, dijo David. Les dije en términos generales que algunos de nosotros sabíamos lo que estaba pasando la mayor parte de la semana y ayudamos en lo que pudimos. Ha sido una montaña rusa emocional desde el jueves por la noche, dije. Los niños aún tienen dificultades para enfrentarlo a veces, así que también me tomaré el lunes libre. ¿Has sabido algo de Grace?, preguntó Cheryl. No desde el jueves por la noche, respondí. Luke y ella probablemente estén demasiado ocupados siguiendo con sus vidas ya que dejaron claro públicamente cómo nos ven a nosotros. Mi hija menor me llamó temprano el domingo por la mañana para preguntar si ella y sus abuelos podían regresar a casa tarde el lunes. Le di mi bendición si sus abuelos estaban de acuerdo. Ella me agradeció por hacerla ir. Pregunté por qué. April dijo que la señora Smith me hizo aceptar el hecho de que no fue culpa mía porque el asunto de mi madre me trajo a este mundo. La señora Smith dejó en claro, papá,
que todos somos víctimas inocentes y no merecemos lo que nos colapsó debido al comportamiento de su hijo y mi madre. Te quiero mucho, papá, dijo Amy antes de terminar la llamada. Eric y yo observamos cómo mi mamá y mi papá entraban en nuestro camino de entrada el lunes por la noche. Mis padres lucían cansados y estresados. Tan pronto como ella salió del auto, corrió hacia mis brazos. Debo admitir que fue agradable tener a mi hija menor en casa nuevamente. Mi papá abrió el maletero y sacó su maleta. Eric la llevó de inmediato a su habitación. Los tres luego fueron a la sala familiar para que April les contara todo sobre su nueva abuela. Esto nos dio a mis padres y a mí la oportunidad de ponernos al día. Fuimos a la cocina. Mientras preparaba café fresco, mis padres me dieron su opinión sobre la señora Beatrice Smith. Cuando nos fuimos, ella estaba tranquila, dijo mi papá. Parecía haber llegado a un punto en el que estaba lista para aceptar su muerte. Conocer a April y aceptar a April fue importante para ella. Mamá sacó un sobre legal de su bolso y me lo entregó, explicando que su abogado se lo había dado. Siguiendo las instrucciones de Beatrice, lo abrí y saqué la carta. Lo primero que noté fue un cheque por $50,000. La carta era corta y concisa. La gran dama me agradeció por cumplir su solicitud. Me informaba que ya había vivido más allá de su fecha esperada antes de que yo la contactara. El ADN confirmó la conexión biológica. April es una joven encantadora. La educaste bien. Usa las herramientas que te he dado para superar el periodo difícil que estás enfrentando y recuerda mantener tus valores. Dejé que mis padres lo leyeron. Fue difícil entender que mis padres y yo podríamos haber cumplido el último deseo de un hombre moribundo. Durante el café, les conté todo lo que sucedió durante su viaje. Dije que sentía que lo peor había quedado atrás emocionalmente como familia, y que a partir de mañana volveríamos a nuestra rutina normal durante el resto de la semana. Las cosas fueron bien dadas las circunstancias. Grace intentó contactar a cada uno de nuestros hijos por celular, pero básicamente se le dijo que no volviera a llamar. La oficina central estaba emocionada de que ya no estuviera en las reuniones de ventas y comenzaron a buscar un gerente de ventas por primera vez en 10 años. Estaba sentado en mi oficina mirando mis informes mensuales de ventas cuando Katie asomó la cabeza por la puerta y dijo, «Vamos». La miré y pregunté, «¿Qué pasa ahora?» Recibí un correo electrónico informándome que tu última carta a Grace ha sido publicada en línea en el sitio web del periódico Southeast Missouri. Fui al sitio web y encontré una sección llamada Speak Up para descubrirlo. Katie se acercó a mí y lo leyó, parada sobre mi hombro. Cuando terminó de leer, estaba llorando. Lo escribí cuando estaba emocional, expliqué, tal vez fui un poco cruel. No, Ed, dijo Katie, simplemente señalaste lo que su comportamiento a largo plazo mostraba de manera fría y directa. Cualquiera de ellos podría haberlo terminado y confesado que Luke obtuvo los beneficios de una relación a largo plazo sin los costos. Eso es lo que pensé, dije leyéndolo en voz alta. Como feminista, he pasado la mayor parte de mi vida luchando por la igualdad y el empoderamiento. Lo que esta mujer y su amante hicieron a su esposo e hijos manchará para siempre nuestro movimiento. Grace y Luke estaban en el bar y parrilla de Charlie cenando. Por lo general, los viernes por la noche. Este lugar estaba lleno a capacidad, pero hoy solo había mesas vacías a su alrededor. Cuando preguntaron a la camarera por qué, explicó que tenemos personas esperando que se niegan a sentarse junto a ustedes dos en público, continuó la camarera, probablemente porque la mayoría leyó la publicación de la última carta de su esposo a usted, señora Adams, en el sitio web del periódico Southeast Missourian. Grace y Luke pidieron la cuenta y salieron rápidamente, dándose cuenta de que era mejor para ellos mantenerse alejados del público por un tiempo. Ambos comenzaron a adaptarse al hecho de que su mundo se había vuelto mucho más pequeño debido a su comportamiento. Mientras salían, Grace notó a su madre y a su padre sentados en una mesa esperando su pedido. Grace se acercó a ellos. Luke la siguió. Mientras hablaba, su padre los miró y dijo, «Señor Barrow,
le sugiero que lleve a su acompañante lejos de aquí y deje a mi esposa y a mí comer en paz. Grace dejó el restaurante llorando, dándose cuenta finalmente de que si se va demasiado lejos, no hay vuelta atrás. Vivirá el resto de su vida con las consecuencias de lo que ella y Luke hicieron. Cuando regresaron al lugar de Luke, fueron al sitio y vieron por sí mismos lo que decían los comentarios. Estaba claro que el público sentía un claro odio por ambos. 3 meses después, me senté en el asiento del pasajero de mi auto observando a April conducir. Salimos por la mañana hacia Wichita, Kansas, porque nos enteramos de que su abuela Beatrice había fallecido. Íbamos camino al aeropuerto para usar el jet privado proporcionado por su patrimonio. April sufrió mucho su pérdida ya que se habían acercado más a través de conversaciones telefónicas constantes después de que ella regresara de su viaje. Amy y Eric fueron muy solidarios, lo que nos unió más a los 4. Ambos comenzaron a empujarme a hacer nuevas amistades, pero yo estaba cauteloso. Quemado una vez, 2 veces con cuidado, Luke y Grace ahora viven en St. Louis. Las autoridades federales le permitieron comenzar a trabajar antes. El condado estaba feliz de deshacerse de él antes si él reembolsaba más de $45,000 en gastos cuestionables. Ahora vivían en un apartamento de 2 habitaciones alquilado en caso de que tuvieran que declararse en bancarrota debido al juicio civil que estaba a punto de comenzar. Según la ley de Missouri, solo podían retener $10,000 de patrimonio cada uno. Nuestro divorcio se finalizó bajo la ley estatal. Grace tenía que pagarme pensión alimenticia mientras estaban en la escuela y cubrir el 50% de sus gastos de vida si vivían en los dormitorios. El juicio por fraude civil estaba programado para comenzar en 2 semanas. Mis hijos aún se negaban a hablar con su madre, al igual que su familia. Ella aprendió de la peor manera que las personas solo pueden tolerar tanta tontería. Antes de avanzar para siempre, April tuvo que soportar una reunión organizada por los servicios infantiles estatales con su padre biológico. No fue bien para él. Ella le dijo que su madre le había dicho que él era un narcisista, igual que su verdadero padre, y que no debería estar permitido cerca de ninguna mujer frente a los funcionarios de servicios infantiles. April le dijo que tanto él como su madre estaban muertos para ella en sus ojos. Asistimos al funeral de su abuela. Luego, el abogado nos informó del enorme tamaño de su herencia. Fue sorprendente para ambos como fideicomisarios. Después de discutir con mi hija, decidimos vender la casa de su abuela con todos los contenidos excepto las joyas personales y algunas fotografías que April quería conservar cuando regresamos a casa. El año escolar llegaba a su fin. Me estaba preparando para el primer día de juicio el miércoles cuando entró April. Papá, ¿puedes organizar una reunión con Luke y mamá y sus abogados el martes con nosotros y dale? Dijo April. Creo que sí. Pero, ¿por qué? Pregunté. Quiero que vean el costo real de lo que hicieron, dijo April. La abuela Beatrice me sugirió esto. Así que llamé a Dale, y organizamos una reunión. Era un día brillante y soleado cuando nos sentamos con Luke, Grace y sus abogados. Pedí esta reunión, dijo April, por mi padre biológico. Quiero darte esto. Aquí están los detalles de tu padre y su solicitud de visitarlo en prisión. Está cumpliendo cadena perpetua por el asesinato del esposo de su amante. April le entregó un sobresellado con su nombre. Disfruté las expresiones en los rostros de Luke y Grace. Ambos deben saber que mi abuela biológica me dejó más de $100 millones, que se mantienen en fideicomiso bajo mi padre, Edward Adams, hasta que cumpla 25 años. April declaró que ese dinero podría haber sido tuyo, Luke, si no me hubiera descubierto. April continuó. Cuando se enteró de cómo fui concebida y lo que resultó de ello, sus opiniones sobre principios y estándares morales entraron en juego. Ahí es cuando te excluyó. A los ojos de mi abuela, lo que ambos hicieron fue repugnante. Dale Britten, mi fideicomiso pagará los honorarios legales de mi padre, dijo April. Luke y mamá, tal vez deberían intentar la mediación antes de ir a juicio. Porque si tenemos que hacerlo, lo llevaremos a la Corte Suprema. Mamá,
debes darte cuenta de que aunque me creaste en el pecado, eso no te da derecho a considerarlo aceptable. Afortunadamente, mi abuela me hizo entender que eran los principios morales, estándares y puntos de vista de mi padre los que me hacen ser quien soy. Salí de esa reunión sintiéndome orgulloso y humillado. Mi hija dijo todo. Lo que sucedería mañana ya no importaba. Porque hoy fui bendecido con lo que realmente importa.